amigos, buenos días nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso con más noticias. Los saludamos en este miércoles 25 de marzo de 2020 y les recordamos que el toque de queda se amplió en todo el país, en el territorio nacional, y rige hoy a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día. ¿Qué tal, Lisa? Buen día. Muy bien, Helen, amigos, qué gusto estar de regreso. Las restricciones son cada vez más estrictas debido a que no todos los ciudadanos están acatando las medidas de las autoridades. Así que esperemos que de esta manera se logre comprender la importancia de quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19. Sobre todo, quédese en casa, aproveche a su familia, realice recetas. La gente en las redes sociales está compartiendo algunas recetas de dulces, postres y algunos alimentos que podemos ir haciendo con los niños, con nuestros familiares. Siempre queríamos quedarnos en casa para disfrutar de ellos. Ahora es la gran oportunidad. Hay que ser creativos para estar en casa. Yo, por ejemplo, ayer estaba haciendo yoga. Imagínate tú, nos contactamos con mi hermana, estamos haciendo videollamada y las dos estamos haciendo yoga. ¿Y te resultó? Sí, un poquito. Al principio bastante difícil, pero ya de a poco. Así que usted también haga lo propio en casa. Hay maneras de distraerse, de divertirse y también aprovechar para pasar con los más pequeños. Con los más pequeños, así es. Pero también no se olviden que la restricción vehicular de hoy es para vehículos cuyas placas terminan en números pares. Es decir, en 2, 4, 6, 8 y 0. Por favor. No se pueden olvidar que desde ayer prácticamente hay restricción en el ingreso a 56 mercados de Quito. Hoy pueden realizar sus compras únicamente quienes tienen su número de cédula terminado en los dígitos 5 y 6, porque hoy es miércoles, 5 y 6. No se vaya a equivocar, por favor, y tiene que hacerlo obviamente antes temprano. De que comience el toque de queda, antes de las 2 de la tarde para abastecerse de productos de primera necesidad. Y esta es una medida que la han adoptado algunos municipios del país para evitar aglomeraciones en los mercados, pues uno de los puntos más visitados en este momento, porque las familias pues no salen de casa, pero necesitan comprar los productos de primera necesidad para poder comer y sobre todo para poder abastecerse. Vamos a iniciar aquí con las noticias. Y les contamos que la cifra de fallecidos por coronavirus subió a 27 personas. Además, hay 1.082 casos confirmados en 19 provincias, mientras Ecuador se mantiene como el segundo país en Latinoamérica con más casos de COVID-19. Las autoridades confirman que las cifras se incrementarán y reiteran la necesidad de permanecer en casa. Continúa el incremento de casos confirmados de coronavirus en Ecuador. De la mañana a la tarde se sumaron 33 casos, es decir, en total tenemos 1.082 confirmados según las autoridades. Estos casos confirmados corresponden a muestras tomadas desde hace 13 días aproximadamente y es lo que estamos viendo en este momento. De todas formas, también en el transcurso de estos próximos días iremos viendo el comportamiento de las cifras, espero ya mucho más estabilizadas. Y el número de fallecidos llegó a 27. Lo que no aumenta es la cifra de recuperados, que se mantiene en 3. En algunos casos, todavía estos pacientes tienen carga viral, por tanto, no podemos hablar de una recuperación total. Aún teniendo el alta clínica, tienen que estar en observación y tenemos que confirmar, según el protocolo de OMS, con las 2 pruebas que se deben realizar para descartar. Y la secretaria de Riesgos explicó los porcentajes y el rango de edad de las personas fallecidas. 30 y 49 años, un porcentaje del 15%. Entre 54 y 64 años tenemos un 44% y un 41% en un rango de edad entre 65 y 79 años. Con las últimas cifras, la tasa de mortalidad es del 2,4%, es decir, 2,4 de los contagiados fallece. Y además sigue incrementando el número de hospitalizados con pronóstico reservado. Hoy pasaron a 55 y de los casos confirmados 919 están estables en aislamiento domiciliario y 78 hospitalizados estables. Guayas sigue liderando la tabla con 826 casos y solo San Borondón tiene 99. Es decir, solo este cantón supera a toda la provincia de Pichincha que le sigue con 72 casos. Los Ríos llegó a 37 casos, Manabí tiene 32, Azuay incrementó a 28 casos y El Oro tiene 14. Chimborazo subió a 11 casos confirmados, Bolívar tiene 9 y Santo Domingo de los Áchira 7, al igual que Loja y Cañar. Morona Santiago presenta 6 casos como Sucumbíos y Santa Elena. Imbabura tiene 4 casos y Esmeraldas 3.
La provincia de Tungurahua confirmó 2 casos y Cotopaxi 1. Asimismo, en este informe Galápagos también confirmó los 4 casos anunciados. Las autoridades reiteran que lo importante durante esta etapa es cumplir con las medidas y permanecer en casa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y como ya lo mencionábamos, desde hoy el toque de queda se amplía en todo el país. En la provincia del Guayas, 3.300 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tomaron el control de la provincia declarada Zona de Seguridad Nacional. El toque de queda se amplía en todo el territorio nacional a partir de este miércoles desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Así lo informó el presidente de la República, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter. En Guayas, provincia declarada Zona de Seguridad Nacional, las medidas se extreman. 3.300 uniformados entre policías y militares recorrerán la provincia poniendo especial atención en los cantones Guayaquil, Daule, San Borondón y Durán. Se estudia la posibilidad de incluir a Milagro en esta lista. Tanya Varela, jefa del Estado Mayor de la Policía Nacional, dio más detalles. En el cerco externo se establecieron 41 puntos de control conformados de estos dispositivos por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y personal de tránsito. De la misma manera, hay 54 puntos internos en los 25 cantones que cumplirán funciones de control para que se cumpla las disposiciones establecidas en el toque de queda con la restricción a las personas en la circulación y también la restricción de los vehículos. Amílcar Villavicencio, jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, advirtió a la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas no salen a reprimir, van a salir a concientizar en primer lugar, pero es necesario indicarles ahora a toda la ciudadanía, a todo nuestro pueblo, cuya salud, cuyas vidas están en peligro, o por la razón o por la fuerza. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, confirmó que se han hecho varias gestiones para asegurar que el sistema de salud en la provincia pueda atender a los casos confirmados de coronavirus. Por ejemplo, reunirnos con el sector hotelero. El sector hotelero ha puesto a disposición todos sus hoteles, todas las habitaciones, mismas que están a disposición del Ministerio de Salud, y varios hospitales están derivando a estos hoteles los pacientes que no tengan, tanta gravedad o pacientes que no presenten una sintomatología muy grave van a estar derivados a estos hoteles que se los van a armar y se los van a adecuar para ese funcionamiento. De esta forma se está evacuando los hospitales del Guasmo y el hospital del IES de Los Ceibos para... Más temprano, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, hacía un llamado. Quiero exhortar a todos los ecuatorianos y en especial a los guayasenses al acatamiento de las disposiciones contenidas en el decreto de estado de excepción en cuanto a la restricción de movilidad. Seremos estrictos en el cumplimiento de nuestra misión. Quédate en casa. Guayas es el epicentro de la pandemia en el país, con más de 800 casos confirmados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En la provincia de Guayas empezaron los operativos de control de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para vigilar el cumplimiento del toque de queda. En Guayaquil se han identificado 25 puntos donde ciudadanos se han resistido a cumplir las medidas. Llegaron con la consigna clara, rigurosidad para Guayaquil y para toda la provincia del Guayas. Más exigentes en el tema del cumplimiento de esta disposición, que lo que queremos justamente es prevenir de alguna manera un contagio masivo, que es lo que todos nos preocupa. Y por eso, eran las 4 de la tarde en punto y en la avenida 25 de julio, militares, policías y agentes de tránsito se juntaron. Todos en conjunto vamos a controlar más la movilidad que en algunos sectores de la ciudad no se está cumpliendo. Se refiere al toque de queda ampliado, así que de inmediato los controles implementaron. Primero en lo vehicular, que todo automotor que transite por la ciudad cuente con el salvoconducto actual, el del código QR, y con una credencial. Nos encontramos con esta novedad de que existen lamentablemente personas todavía que no acatan la disposición. Luego se trasladaron a los barrios que como zonas conflictivas han sido identificados. Uno de ellos es el Guasmo, al que en caravana llegaron, desembarcaron y exigieron entrar a su inmueble a cada ciudadano. Los controles se aplicarán en por lo menos 25 puntos claves de la ciudad. Tenemos que actuar con firmeza
mesa y invitarlos a todos nuestros conciudadanos a que cumplan esta disposición de mantenerse dentro de sus casas. Y a partir de este miércoles 25 de marzo, estos controles en los que participan 2.000 policías y al menos 1.400 militares ya no serán desde las 4 de la tarde, sino desde las 2. Algo que ven muy bien los otros ciudadanos, los responsables, los que respetan las medidas y no quieren enfermarse. Está bien para que la gente haga conciencia de lo que estamos pasando. Porque si seguimos esta situación de que nos dicen una cosa y no obedecemos, nunca vamos a recuperar. Porque cada día suman más los afectados. No le importa, vamos al hecho de que sabe de que no pueden salir por esta situación, pero les vale, o sea, no les ponen en riesgo. Por supuesto, yo tengo a mis hijos. Luisa María Heredia, 24 horas. Las cifras de detenidos por incumplir el toque de queda y demás restricciones se concentran precisamente en las provincias que tienen más alto número de contagios de coronavirus en el país. Este lunes la Fiscalía reportó 861 procesados por el incumplimiento de las medidas. Guayas no solo encabeza el número de contagios, también el número de detenidos por incumplir el toque de queda y las otras restricciones. Así lo reflejan datos estadísticos del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía. Con corte a este lunes, por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, delito por el que se procesa a todo aquel que incumpla las restricciones relacionadas con el COVID-19, se habían procesado a 861 personas. 275 de ellas se quedaron en prisión. Se abrió investigación previa para 174 personas. Se dictaron medidas sustitutivas, es decir, se defenderán en libertad 357 de los procesados. 49 ya fueron sentenciados y en solo 2 casos se archivó la causa. 365 de los 861 procesados fueron detenidos en Guayas. 98 se encuentran aún en prisión. 104 de ellos se defienden en libertad. Y se abrió 95 investigaciones previas. Manabí, otra de las provincias con contagios, es la segunda provincia con mayor número de infractores. Existen 94 procesados por incumplir las medidas. En Los Ríos son 62 los procesados. En Azuay 57. Le sigue Sucumbíos, donde se detuvo a 40 personas. 38 en Pichincha y 37 en El Oro. Las cifras del Consejo de la Judicatura, que son un poco más generales, pues engloban las audiencias realizadas por todos los delitos cometidos en flagrancia, refleja que desde el 16 al 22 de marzo hubo 1.058 infractores. Todas las provincias antes mencionadas dentro de la estadística por el incumplimiento de las medidas de restricción registran casos de COVID-19. Dayana Monroy, 24 horas. En medio de la crisis sanitaria, las denuncias por delitos se redujeron en un 90% según la Fiscalía, entidad que continúa trabajando en medio de la emergencia que vive el país. Por ejemplo, desde sus casas, los operadores de justicia siguen analizando una decisión sobre el caso Sobornos 2012-2016. Así lo aseguró la fiscal de la Nación, Dana Salazar, en una entrevista en nuestro noticiero estelar. En realidad, el pensamiento, el análisis no tiene que paralizarse. Es más, la prueba ya fue practicada durante el tiempo de la audiencia de juicio y, por tanto, es momento para que los jueces puedan deliberar y tomar la decisión que corresponda. Necesariamente tiene que ser en una audiencia, pero esta audiencia se la podría llegar a realizar de manera virtual o telemática. Por ejemplo, los jueces desde un sitio, los 21 procesados conectados con cada uno de sus abogados representados y también la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado. No existen plazos, la ley no prevé así, pero también nosotros sabemos que una justicia que tarda se convierte en injusticia. Entonces, esperamos a que los jueces, en este caso el doctor Iván León, convoque a los sujetos procesales. Ahora les contamos que el viceministro de Salud respondió las preguntas de los legisladores y anunció que hay fondos y pruebas suficientes. Además, recalcó que se está abasteciendo a los médicos con insumos de manera paulatina. Ernesto Carrasco se conectó para participar de la sesión virtual de la Comisión de Salud de la Asamblea. Allí dijo que se está abasteciendo poco a poco los médicos de los insumos para tratar la emergencia. Entonces la primera medida que se tomó es acelerar el proceso de compras. Los proveedores gentilmente hicieron entrega del material de protección, insumos, antes del pago. Está certificado, hay el certificado de fondos, ¿no? Entonces los entregaron y luego se sigue con el trámite normal.
el abastecimiento de los hospitales. Lamentablemente los médicos en las emergencias quieren el traje blanco, quieren estar disfrazados de astronauta todo el día, y ese no es el protocolo pertinente. Se les da el equipo, como les indiqué, que sí hay. A veces la queja es, o sea, en un mundo perfecto este equipo tendrían incluso que cambiárselo un par de veces al día, pero el stock estaba escaso en un principio, entonces se les pedía que optimicen el mismo equipo durante toda la jornada, y ahora ya se les está entregando más provisiones a los hospitales. Hay un stock más o menos para 3 meses, equipos de protección. Sobre los recursos, Carrasco sostuvo que hay autorización para usar otras partidas y mencionó que de 80 millones entregados por la OMS y OPS se han utilizado más de 30 millones. El ofrecimiento de finanzas es que luego serán repuestas estas partidas que se están utilizando. Ahora hay un crédito o hay una donación de 80 millones de dólares de la OMS, OPS, que tengo entendido que se han utilizado más de 30 millones a este respecto. Hay otro crédito, sin créditos, hay un crédito del BID y hay un crédito de un banco chino, que son directamente no en fondos, sino en equipos. Los legisladores hicieron preguntas sobre la denuncia que realizó la ex ministra de Salud respecto a los kits. Hubo una alerta el día de ayer porque se desmintió algo que había dicho la ex ministra de Salud. Ella dijo en su momento que el Ecuador tenía 3,000 kits para hacer las pruebas y que se estaba importando 2 millones de pruebas desde Alemania. Nos dicen que eso ya no es cierto. Roche Diagnóstica estaba haciendo una donación de 2 millones de dólares. Era un fondo de 2 millones de dólares en una máquina, un secuenciador, un monstruo de máquina muy grande, que ya está en proceso de ser instalado en el Instituto de Investigación Pública, en el INSS. Me imagino yo que hubo una confusión por parte de la ministra, pensar que eran 2 millones de dólares de inversión en pruebas. Dijo que están realizando un protocolo para el uso de la cloroquina como tratamiento para los infectados con coronavirus. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 7 de la mañana, 55 minutos. Aumentan las quejas por parte de ciudadanos que aseguran sentir síntomas de COVID-19, pero no tienen acceso a una prueba. Las autoridades de salud han negado que exista desabastecimiento de pruebas, pero sí han asumido que hay poca capacidad para procesarlas. Al llamar al 171 le preguntan si tiene los síntomas. Si los tiene y ha estado cerca de alguien que sea positivo para COVID-19, le darán la orden para que se realice la prueba. Pero lo cierto es que en los últimos días esta respuesta no se ha dado con tanta agilidad, según varias denuncias. De hecho, los últimos reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgo reflejan que la cantidad de pruebas que se realizan ha bajado. Por ejemplo, desde el 18 hasta el 20 de marzo cada día se hicieron más pruebas, pero el número de pruebas realizadas comenzó a caer. De un día a otro pasó de 517 a 381. Y el 22 de marzo, es decir, este domingo, se hicieron aún menos pruebas, solo 309. Al consultar directamente si hay o no hay los reactivos suficientes, esta fue la respuesta del viceministro. No es que no hay, pruebas hay, no hay muchas, pero lamentablemente se procesan de una manera muy lenta. Las máquinas que están en los laboratorios son de biología molecular, son máquinas que demoran 48 horas en dar resultados. Entonces imagínense en el volumen de gente, se acumulan y se pueden dar resultados en 4, 5 y hasta 6 días, por eso es la queja. El problema es la capacidad de procesamiento, tal como lo ha dicho. En promedio, Ecuador hace 400 pruebas por día. El INSPI en Guayaquil tiene un solo secuenciador y el de Quito también solo uno. Una inversión mínimo de $150,000 que no las tiene todo laboratorio, así que es complicado. Raúl Oleas, médico especializado en Corea del Sur, asegura que siguiendo los ejemplos de China, las 3.444 pruebas que se han realizado hasta hoy en Ecuador no son suficientes. Ya deberíamos haber realizado ya 30.000 pruebas y yo pienso que hasta este momento no llegamos a los 3.000. Es decir, hemos hecho el 10% de lo que se debía hacer. La experiencia china dice que por cada contagiado se rastrean a 30 personas de su entorno. El nuevo ministro de Salud desmintió a su antecesora, quien aseguró que llegarían al país 2 millones de pruebas. Él dijo que solo vendrían 200.000 esta semana, pero no especificó exactamente cuándo. Algo de lo que tampoco se ha hablado es de la capacidad de procesamiento y de la posibilidad de ampliarla, es decir, de adquirir los secuenciadores necesarios para realizar el número de pruebas conveniente. Dayana Monroy, 24 horas. Hace pocos minutos, el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, en nuestro espacio de entrevistas, habló sobre los posibles mecanismos que se utilizarán en el país para poder reactivar la economía cuando la emergencia por el coronavirus pase.
Lo que vamos a lograr es negociar nuestra deuda y además permitir que la puerta esté abierta para mayor cooperación. Solamente ayer el BID y el presidente de la República lo dijo ayer en la noche, Lenín Moreno, ya nos permitió cambiar un fondo que teníamos para temas eléctricos de $250 millones para atender a la emergencia de salud. Por tal razón, cada día tenemos mejores condiciones para atender esta emergencia y lo estamos manejando mejor en términos económicos. El propósito es claro, que haya dinero en la economía por un lado y que la gente no sea despedida por otro, que los empresarios puedan seguir adelante en una situación difícil. Para eso necesitamos dinero. ¿Cómo? Logrando no pagar parte de nuestra deuda y renegociar esa deuda. Por otro lado, reasignar recursos fiscales también se va a hacer. Por otro lado, pedirles a las personas que tienen empleo apoyar a los que no lo tienen y pedirles a los que más tienen apoyar a quienes menos tienen. Gracias por estar junto a nosotros. Los usuarios de los 7 mercados de Loja cumplen con nuevas medidas de seguridad para realizar sus compras. El municipio ha incrementado estas restricciones para frenar la propagación del coronavirus. En los mercados de Loja empezó a regir la nueva resolución tomada por el COE cantonal. Se trata de las medidas para que los ciudadanos se desplacen para abastecerse de víveres, medicamentos, gas y combustible. Lo podrán hacer de acuerdo al último dígito de la cédula. Esto es el día martes, jueves y sábado los números pares y el día miércoles, viernes y domingo el número impar. Eso se está dando a conocer a la ciudadanía porque recién rige desde el día de hoy, pero se le está informando para que puedan ingresarlo de esta manera. Para realizar gestiones en entidades financieras también se debe tomar de referencia esta directriz. Y para ingresar a los centros de abastecimiento, tanto adjudicatarios como ciudadanos de manera obligatoria, deben utilizar guantes y mascarilla. Por ejemplo, nosotros tenemos que en la entrada les proveen de alcohol y alcohol para los pies y la ciudadanía también viene con mascarilla y guantes. Se ve poca aglomeración de gente, hay el respeto de los espacios que se debe utilizar como persona y ante todo porque tenemos que tener precaución también como ciudadanos de hacer caso a esas disposiciones que han tenido las autoridades. Si bien los adjudicatarios han acatado los protocolos de bioseguridad, existe preocupación por los precios y la llegada de los productos. Hay algunas cosas que han subido de precio por el transporte y todo, porque tienen que hacer transbordos y todo eso, pero lo demás, la mayoría está normal. Lo único que no está viniendo es lo que viene de allá del norte, la zanahoria, que ojalá que mañana ya venga, pero eso sí creo que nos va a venir un poco más caro, no sabemos todavía. Frente a la situación que atraviesa el país por los casos confirmados de coronavirus, varios adjudicatarios han optado por no acudir a este lugar. Las medidas de bioseguridad se están cumpliendo tal y como lo ha dispuesto el COE cantonal. Y de acuerdo a la resolución, la atención en los mercados de Loja será desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Con cámaras de Miguel Torres, María del Rocío Coronel, 24 horas. Desde ayer rige en los mercados municipales de Quito el ingreso de acuerdo al último dígito de la cédula. En la primera mañana de vigencia hubo poca afluencia en algunos centros de abasto. Este es el panorama en algunos mercados municipales ubicados en el norte de Quito. La mayoría de sus puertas están cerradas. Solo se permite el ingreso por 2 de ellas y quienes acudan deben portar su cédula y utilizar mascarilla y guantes. El efecto, como comenzamos el día de hoy, hubieron personas que llegaron sin su documento de identificación, desconocían también de la medida. No se les pudo dejar entrar porque realmente las disposiciones hay que ser estrictos y hay que cumplirlas. Es que desde hoy entró en vigencia la regulación del ingreso a los mercados de la capital, de acuerdo con el último dígito de su identificación. Los lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábados números pares y domingos impares. La ciudadanía considera que esta es la mejor forma de prevenir el contagio de coronavirus. Está bien porque si no ahí evitamos aglomeraciones y tomando las debidas precauciones para precautelar mi salud y la salud de mi familia. Si no tomamos unas medidas drásticas, se complica el país. En el mercado Santa Clara, sus pasillos lucen desolados y oscuros. Es que solo 30 de los 240 puestos están abiertos, pues la mayoría de comerciantes son adultos mayores. Algunas compañeras han mandado a las hijas a terminar su producto, los se han ido llevando.
Y el giro alimentos preparados de ella ya 10 días que no funcionan. Recuerde que para evitar la aglomeración, además solo podría ingresar una persona por familia, cuya edad esté entre los 18 y 55 años. Fernanda Ceballos, 24 horas. Las calles aledañas del Mercado San Roque en el centro de Quito fueron desalojadas. El centro de abasto cerró sus puertas para prevenir altercados entre los comerciantes. Estos fueron los disturbios que se registraron en las inmediaciones del Mercado San Roque en el centro de la capital, luego del desalojo de una de sus calles aledañas en horas de la madrugada. Comerciantes gritaban en contra de una de sus dirigentes mientras le lanzaban todo tipo de objetos. El ambiente cada vez era más violento. El comercio ya no era la causa de aglomeración. Los ciudadanos permanecían en las calles mientras el mercado era acordonado. ¿A dónde nos manda? A seguir delinquiendo, a robar, a meternos a la delincuencia. Somos comerciantes, somos padres de familia, necesitamos sobrevivir. Para evitar desmanes entre los vendedores, las autoridades decidieron cerrar por este día el establecimiento. Les han desalojado a los compañeros de la calle Loja y los compañeros tomaron represalias para que los demás comerciantes que vendemos aquí en San Roque no vendamos. Lo que nosotros hicimos es despejar sitios que son focos de infección. Las labores de limpieza y desinfección se centraron en una calle que tan solo un día atrás lucía completamente abarrotada, mientras las autoridades permanecían custodiando los alrededores del mercado. Sí, alrededor de 70 motorizados tenemos aquí en el lugar, también personal preventivo de las Fuerzas Armadas, asimismo del municipio de Quito. En una entrevista con Teleamazonas, el alcalde Jorge Yunda reiteraba el lunes que este mercado era una de las mayores preocupaciones por su aglomeración. Pero ya hemos tomado la decisión lamentable de hacer cumplir la norma, y si es que hay que decomisar los productos y si tenemos que intervenir, la gente no puede exponerse a un foco de contagio. Nosotros hemos tenido varias reuniones con los comerciantes. Lamentablemente retiraron solo el producto y nosotros tuvimos que retirar la infraestructura. Las instalaciones del Mercado San Roque abrirán con normalidad este miércoles bajo la medida de calendarización implementada por el municipio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 8 de la mañana, 10 minutos, amigos. En este momento nos vamos hasta el sur de Quito con nuestra compañera Fernanda Ceballos, y es que los diferentes operativos de control continúan. Así que te damos el paso, Fer, para que nos comentes cómo está al momento la circulación vehicular, si se está cumpliendo con la restricción de la placa. Esto a propósito que desde hoy inicia el toque de queda en la capital a las 2 de la tarde. Marisabel, Helen, amigos televidentes, ya a nosotros nos encantaría decirles que la ciudadanía hoy se quedó en casa. Sin embargo, desde muy temprano aquí en el sector de La Mascota, en el sur de la urbe, hay gran movimiento vehicular. Incluso conversábamos con las autoridades y nos decían que parece un día normal donde no hay restricción. Muy buenos días. Efectivamente, como usted podrá observar, parece un día normal. Las personas siguen circulando. Lamentablemente no creo que comprenden la magnitud de esta pandemia. Entonces sería importante invitarles a la ciudadanía que tomen conciencia de que si se quedan en casa van a evitar contagiarse de este virus y también nos van a permitir a nosotros cuidarles. Ya hay personas sancionadas, pero más allá de eso es decirle a la ciudadanía que se quede en su casa por su bien y por el bien de los suyos. Efectivamente, aquí se ha sancionado por incumplimiento de las disposiciones emitidas por la autoridad competente, pero de igual forma, no tanto por la sanción, sería importante de que entren en conciencia la ciudadanía de que si se quedan en casa van a evitar los contagios. Lamentablemente, como le indicaba, no ha comprendido todavía la magnitud de esta emergencia sanitaria. Entre más salgan a las calles, vamos a tener más personas contagiadas. Perfecto, son alrededor de 15 efectivos que participan entre Policía Nacional y Ejército aquí en esta zona. ¿Qué es lo que se pide en los operativos? La cédula y también el salvoconducto. Bueno, aquí estamos articulados, Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito, Policía Nacional. Lo que se pide aquí es a las personas que no estén circulando con el dígito que no les corresponde, el respectivo salvoconducto, el cual debe estar
no debe ser falso, debe poseer su código QR y adicional a esto debe poseer la respectiva credencial del lugar donde trabaja y obviamente de que esté facultado para circular. Listo, muchísimas gracias. Y escuchamos, Marisabel Helen, amigos televidentes, cuál es la situación aquí en el sur de la capital. Lo que también se ha podido observar es que en los vehículos van 2 o más personas. Es importante decirles que pese a que usted esté entre 2 personas a los centros de abasto de la capital, no podrá ingresar más que una por familia, así que no sirve de nada que se movilicen entre 2 o 3 personas. Recuerde que está en manos de todos que esto termine pronto. Quédese en su casa, lávese las manos de forma continua y si no es necesario, no salga. Regresamos con ustedes a estudios con más información. Muy buenos días. Buenos días también para ti, Fer. Muchísimas gracias por la información y también por las recomendaciones. Aunque parezca ya trillado, pues hay que seguirle diciendo a la ciudadanía que tiene que cumplir con estas disposiciones, que solo puede salir una persona por casa a abastecerse de los diferentes productos. Bueno, y veíamos mucha circulación vehicular, lo que llama la atención. Esperemos que sea porque desde hoy inicia la restricción vehicular, mejor dicho, el toque de queda a partir de las 2 de la tarde y esto pues genera que la gente tenga que levantarse más temprano, hacer ciertas compras de productos de primera necesidad, abastecerse de combustible, por ejemplo. Entonces, esperamos que sea por esto, que se estén cumpliendo las normas impuestas por las autoridades o las medidas impuestas por las autoridades en Quito. Y como lo decía el señor oficial, no lo haga por la multa, hágalo por su salud, por favor. Respetemos todas las disposiciones que se han puesto. Y recordarles que para los que incumplen hay sanciones económicas y también prisión, ¿no? En sus diferentes estilos, en sus diferentes áreas, en cuanto a las restricciones y las medidas que las autoridades han tomado, si es que usted no las cumple. En otros temas les contamos, continúa la ayuda a los grupos vulnerables ante esta emergencia. Solo en Quito se entregaron alrededor de 90.000 kits alimenticios. Veamos. Comerciantes autónomos que viven del día a día y que por la emergencia no pueden salir a laborar son algunos de los beneficiados de los kits alimenticios que se repartirán durante esta emergencia. Nosotros vamos a encargarnos de llegar con estos kits de alimentos hacia sus casas, con el cálculo de las personas, con sus direcciones. De las 90.000 raciones alimenticias con las que cuenta la capital hasta el momento, una gran parte será destinada para grupos vulnerables. Tengo una alianza estratégica con la diócesis, con la iglesia, con quienes también estamos distribuyendo a través de las parroquias. Otra de las medidas que han tomado las autoridades municipales es la habilitación de un albergue en el centro histórico para habitantes de calle. Dado que el mayor porcentaje de habitantes de calle es del 37% en el centro histórico y seguiremos abriendo conforme a la necesidad de las personas. Pero no solo Quito se beneficia de la entrega de kits alimenticios, hasta los lugares más apartados y donde se registran altos niveles de pobreza como la ciudadela Jaime Roldós y Tierras Coloradas en Cuenca, en la provincia de Azuay, llegó la ayuda. No hay cómo salir y aparte de eso, como sabrán mi situación, si no es de este virus es la montaña. Lo único que pedimos es a Dios, nada más. Estamos así comiendo de mañana, de tarde, ya no se comía una vez al día. La meta de las autoridades es distribuir más de 1 millón de kits alimenticios en todo el país. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y la entrega de alimentos a las familias en extrema pobreza comienza en Esmeraldas. Municipios y la prefectura coordinan las entregas, mientras que en San Lorenzo el alcalde declaró en cuarentena a un batallón militar. El MIES, la prefectura y las alcaldías de la provincia verde están realizando la entrega de los kits alimenticios para las personas de mayor necesidad. Señor ministro Iván Granda tuvo la amabilidad de llamarme para que haga la distribución de estas raciones alimenticias. Quisiéramos darle a todos, a cada uno de los esmeraldeños. Lamentablemente pues no va a alcanzar para todos, poco a poco iremos incrementando. Que verdaderamente necesitan, personas que están en pobreza y personas que están en extrema pobreza. Los alcaldes de los diferentes cantones son quienes están ubicando a estas personas en cada una de sus zonas. Ellos llevarán los alimentos hasta la puerta de la casa de quienes lo necesitan. Estamos identificando y de hecho ya tenemos identificados los grupos vulnerables y vamos a proceder a las que con discapacidad, con vulnerabilidad. Y es un compromiso nuestro que estas raciones sean entregadas a las personas que realmente lo necesitan. Mientras que en San Lorenzo, al reportarse el primer caso en este cantón, el alcalde tomó varias medidas. Una de ellas fue declarar en cuarentena a los miembros del Batallón de Infantería San Lorenzo, sitio donde se detectó el contagio. Y que no salgan por ninguna índole, sino con unos protocolos mínimos a
poderse abastecer. Así en esta provincia al momento, según cifras oficiales, se reportan 3 casos de coronavirus. 2 de ellos se encuentran en el Hospital Delfina Torres de Concha y otro en la ciudad de San Lorenzo. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Que los 12 compatriotas que llegaron el lunes al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en un avión de United Airlines sin las coordinaciones humanitarias correspondientes fueron confinados en cuarentena en nuestro país. El tema se perfilaba como una crisis. Un avión estadounidense que partió de Houston llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito la tarde de ayer para repatriar a un grupo de ciudadanos norteamericanos. Pero llegó con 12 ecuatorianos a bordo y la primera respuesta que tuvieron fue esta. Que el gobierno ecuatoriano nos ha negado la entrada de ustedes y que vamos a pasar la noche aquí en el avión todo. Kipor explicó que ninguna autoridad ecuatoriana conocía de la llegada de los compatriotas a bordo de este avión y que el ingreso de pasajeros desde el exterior estaba prohibido, salvo en casos de coordinación humanitaria. Las autoridades del gobierno nacional, los ministerios correspondientes que están gestionando esta emergencia, pues se pusieron como es normal al mando de la situación para definir qué es lo que tenía que hacerse con estos 12 pasajeros. Luego de un par de horas en el interior de la aeronave y tras las coordinaciones correspondientes de las autoridades del gobierno y del municipio de Quito, finalmente los ecuatorianos fueron autorizados a bajar del avión. Los ministerios respectivos emitieron un salvoconducto para permitirles el ingreso al país, pero obviamente sí, previo a hacer todos los chequeos médicos y las pruebas necesarias dictaminadas por el Ministerio de Salud Pública. Es decir, están en cuarentena y luego de los 14 días correspondientes, si ninguno está enfermo, podrán reunirse con sus familiares. La Cancillería ecuatoriana es la encargada de coordinar el retorno de los ecuatorianos en vuelos humanitarios, pero en este caso desconocían el regreso de los 12 compatriotas, ni cómo fue posible que aborden ese vuelo en Houston. No sabemos en qué circunstancias fueron embarcados o se les permitió embarcar a los pasajeros en el aeropuerto de origen. Eso obviamente debería explicarlo la aerolínea. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Asamblea Nacional aprobó una resolución de 17 puntos donde hace un llamado a la unidad, se solidarizan con la situación, cuestionan al gobierno por el pago de la deuda externa y proponen dar parte de su sueldo para ayudar en esta emergencia. Esta fue la votación virtual que realizó la Asamblea. 120 legisladores aprobaron la resolución que durante más de 5 horas fue discutida. En 17 puntos pidieron ayuda para los ecuatorianos en el exterior, dar un bono al sector de la salud equivalente a un salario básico, negociar con los organismos multilaterales de crédito el establecimiento de planes emergentes para combatir la economía, pedir también a la Junta Monetaria que en 5 días emita la regulación sobre la reducción de las tasas de interés para créditos productivos e hipotecarios y la disminución de los costos de los servicios financieros, entre otros. No existirá recursos que aguanten la crisis si es que esto se propaga y sigue saliéndose de las manos. Vamos a trabajar en conjunto, seguiremos trabajando con los diferentes jefes de bancada. Durante el debate, los asambleístas cuestionaron el pago de la deuda anunciado por el ministro Martínez. Pago de la deuda, se supone que el gobierno debe haber tenido liquidez para hacer lo que hizo. El ministro de Economía y Finanzas dejó claro que con el pago de los bonos 2020, ¿cuál es la prioridad del gobierno? Y para nosotros debe ser la salud, la vida, antes que la deuda. Dieron ideas de cómo crear un fondo en el que los asambleístas puedan aportar. Yo propongo que por lo menos donemos una semana de sueldo. Hay que hacer un fondo común con las prefecturas, con los municipios, con el gobierno nacional. ¿Para qué? Para crear una canasta básica. Sin embargo, este punto no fue incluido en la resolución que aprobaron. También solicitaron que no se cobren los servicios básicos, las tarjetas de crédito, los préstamos. Ellos coincidieron en que es necesaria una ley que debe llegar por parte del Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el exhorto que vamos a hacer el día de hoy, la resolución que vamos a hacer el día de hoy, tenga pragmatismo. Para ello, sostienen, debe crearse una mesa de convergencia entre distintas autoridades para aterrizar las propuestas de la Asamblea. Que nos juntemos, por ejemplo, todas las autoridades nacionales, los sectores productivos, decisiones que sean prácticas
irreales. Tenga como un norte, un aporte de la Asamblea Nacional en cuanto a qué vamos a hacer para la reactivación económica del país. Y cuestionaron que el COE solicite que las comparecencias a la Asamblea se queden para después. Dicen que entienden la situación, pero que también es su función fiscalizar. Andrea Samaniego, 24 horas. Autoridades informaron de 4 casos positivos de COVID-19 en las Islas Galápagos. Se analiza la posibilidad que el Comité de Operaciones de Emergencia amplíe a 24 horas el toque de queda para la provincia. Galápagos se suma a la lista de provincias que han dado positivo a personas contagiadas con COVID-19. Este lunes en la noche, Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, dio a conocer los primeros casos positivos. Enviamos las muestras correspondientes al INSPI, el Instituto Autorizado del Ministerio de Salud Pública, para realizar las pruebas del COVID. Hemos recibido ya la información clara de que las 4 muestras que enviamos efectivamente a este instituto han dado positivo. En estas imágenes se observa como uno de los pacientes positivos arriba vía marítima desde la isla Isabela a la isla Santa Cruz, donde permanece hospitalizado. Los pacientes se encuentran estables, en excelente estado de salud, se están alimentando muy bien de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud. Hemos cerrado ya el cerco epidemiológico. Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse dentro de casa y con todas las medidas de prevención para evitar contacto con otras personas. Al tiempo, el ministro Wright informó que se instalará en Puerto Ayora un laboratorio para realizar pruebas PCR para la pronta detección de nuevos posibles casos de COVID-19. La empresa TAME ha anunciado nuevos vuelos para sacar desde Galápagos hacia Quito y Guayaquil a turistas que aún no han podido salir. También se gestionan vuelos logísticos para abastecer a las islas de implementos médicos. Además, solicitamos al COE también para que nos aprueben 24 horas de toque de queda para tener controlada la población de Santa Cruz. Diego Añascola Lama. 24 horas. Póngale ánimo desde casa a este nuevo día. Les contamos, al igual que los médicos, policías, comunicadores y otras profesiones, la Agencia Metropolitana de Tránsito también trabaja en esta crisis sanitaria para controlar las vías en la ciudad de Quito. Hoy conoceremos el día a día de un agente fiscalizador que, al igual que la mayoría, ha cambiado su rutina para prevenir el contagio y cuidar a su familia. Lo recomendable, claro, es quedarse en casa. Sin embargo, en el mundo existen profesiones que por las circunstancias deben salir a trabajar regularmente. En esta emergencia sanitaria, por ejemplo, los agentes metropolitanos de tránsito son quienes mantienen el orden de la ciudad. Cristian es fiscalizador. Su labor se ha multiplicado en estas últimas semanas por la crisis en el país. Y yo como salgo todos los días es con la bendición de Dios pidiendo que ninguna plaga pues toque a mi familia y toque en mí. Y igual que cubra a mis compañeros, a todos los que trabajamos en vía, pues. Dice que su vida ha cambiado drásticamente. Cuando acaba sus labores regresa a su casa, donde le espera a su esposa con sus hijas y su nieto. Al ingresar a su domicilio, Cristian realiza todo un proceso de desinfección para evitar contagiar a los suyos. Aún no está infectado, pero teme por ellos. Yo primeramente a lo que llego me toca dejar mi ropa, poner a lavar. Y de ahí entrarme a bañar y de ahí sí saludo a mis hijas, a mi esposa. Y me toca hacer eso todos los días por precaución de ellos y el miedo que tengo yo pues de estar 12 horas trabajando. Elizabeth, su esposa, en cambio, quien al igual que muchas familias está en cuarentena, cuenta que para mantener distraídas a sus hijas realiza diferentes actividades. Dice que el encierro las deprime. Cocinamos, arreglamos, nos ponemos a hacer los deberes juntos, tratamos de jugar, de enseñarles a mis hijas, ahora ya están aprendiendo a cocinar. Te necesitamos en casa para evitar la propagación del coronavirus. Cristian, por su parte, no se arrepiente de su trabajo. Argumenta que al contrario, esto es lo que escogió y que siente satisfacción servir a la ciudadanía. Me gusta, tengo amor a mi trabajo. Me gusta lo que hago. Mientras conversábamos con este agente, internamente nos mencionó que pide a Dios todos los días para que esto acabe. Y a pesar de lo que suceda, seguirá trabajando con normalidad. No obstante, cuidará de los suyos y recomienda quedarse en casa por seguridad. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Un saludo y un agradecimiento a todos quienes no pueden quedarse en casa. Vamos a comenzar o contarles que las mascotas de la casa también pueden sufrir estrés en este periodo de aislamiento obligatorio. Sin embargo, hay algunas actividades que pueden ayudar a que su perro o su gato se distraigan. Así que a continuación les damos algunas sugerencias. Presten atención. Al igual que los humanos, el encierro y las condiciones de aislamiento pueden estresar a las mascotas y hacer que acumulen mucha energía. Lo que va a tender a hacer ese perro es a buscar cosas para drenar esa energía. Y la forma como hacen, si por ejemplo está dentro de un patio, va a tender a hacer agujeros, que se encuentra un mueble y empieza a morder, a morder, a morder. Es necesario saber que los animales tienen sus propios tipos de coronavirus y que el brote actual del COVID-19 no afecta a las mascotas. Sin embargo, si por alguna emergencia o si su perro necesariamente debe hacer sus necesidades en un lugar específico y va a sacarlo, debe al regreso a casa lavarle las patitas para evitar que a través de ellas ingresen gérmenes, virus o bacterias a su vivienda. Nosotros podemos realizar la limpieza de las patitas utilizando lo que es el champú de uso diario. Se lo he puesto como una alternativa para evitar la transmisión de los virus, pero hay que recordar que eso también debemos hacerlo siempre, ya que las patitas pueden ser una zona vulnerable. Muchas veces ahí se quedan parásitos. Para relajarlos durante este periodo en el que deben permanecer en el domicilio, usted puede implementar juegos con pelotas, juguetes o algún peluche pequeño o mediano que ya no use. Por ejemplo, el utilizar golosinas, siempre a ellos les llama muchísimo la atención el olor. Entonces se les puede colocar golosinas dentro de un huesito y se le puede esconder en diferentes partes del departamento. Entonces, por supuesto, antes de esconderle, le muestra el olor al animal y le esconde. Entonces el perro va a estar entretenido buscando por dónde están esas golosinas deliciosas para condicionarles. Otra forma de relajarlos es a través de la música. Hay aplicaciones que ofrecen de forma gratuita varias canciones que ayudan a que su mascota se mantenga tranquila. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Y ahora otra alternativa más para que usted desde casa la practique. Por ejemplo, Telerutas es la propuesta de la Fundación Quito Eterno para desde su casa realizar recorridos por las calles quiteñas y así conocer sus leyendas. ¿Por qué me gusta contar historias de esta ciudad? Bueno, me han caído bien. Son oyentes callados pero atentos. Así que les voy a confesar algo, pero guárdenme el secreto. El asunto es que esta ciudad, Quito, es mi novia y yo soy su devoto enamorado. Y si esta ciudad muere, muero yo con ella y morimos todos detrás. Cerrar los ojos e imaginarnos recorriendo las angostas calles quiteñas mientras escuchamos sus tradicionales leyendas de la voz del diablo o del alma del purgatorio. Esa es la propuesta de Quito Eterno, que usando la tecnología nos da esta oportunidad desde nuestro hogar. El alma del purgatorio les hablará sobre los viejos rituales de muerte. El poeta sobre música, que lo pueden encontrar en las plataformas habituales de Spotify, iTunes. Yo soy un diablo quiteño. Aquí he vivido toda mi vida. También estos audios los puede encontrar en las redes sociales de Quito Eterno, donde todos los lunes, miércoles y viernes suben uno nuevo. Por ahora tenemos una entrevista hecha a María Lacondo donde hablamos sobre su último disco, pero también contamos o la chichera o el poeta. Esta semana, por ejemplo, está El Mentidero. Allí podrá conocer la verdadera historia de Cantuña. ¿Quién fue? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo para San Francisco? ¿Dónde está enterrado? Como dice el diablo quiteño, que el aislamiento no sea excusa para sentirse solo, sino una oportunidad para encontrarnos como comunidad a través de la tecnología.